La vida cristiana resulta como si estuviéramos en una montaña rusa. A veces estamos arriba y cuando estamos arriba, nos falta solamente que nos salgan alas porque queremos siempre estar en una intimidad plena con Dios, como que amamos a todo mundo, las cosas son mucho más fáciles, pero también vienen unos momentos donde bajamos y ese bajar usualmente tiene que ver un poco con que las cosas se nos hacen difíciles, como que necesitamos de un aparato que tiene varios circuitos o varios elementos, ¿sí? Varias ruedas que necesitan casar con otras ruedas y que a veces es difícil porque pareciera que le falta el aceite para que las cosas salgan de la mejor manera. Entonces a veces empezamos a hacer las cosas de un modo en la cual no vemos el fruto, donde las cosas se nos hacen mucho más pesadas y de alguna manera uno empieza a ver que algo le falta. No solamente hablo para aquellos que conocen de Dios, sino también para aquellos que su vida saben que están estancados, que están en un estanque, como que las cosas no saben igual. Este año ya se fue y se fue igual que el año anterior y todo es lo mismo. Y de alguna manera hay un estancamiento, un agotamiento. Hay cosas que se hacen repetitivamente una y otra vez y no se avanza, ¿no? Nada. Otros intentan, pero caen como en un círculo vicioso donde no crecen, donde no avanzan, como que ya no hay nada más para ellos. Pero cuando veo las escrituras, el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios no es que estemos estancados, el propósito de Dios no es que que no disfrutemos lo que nos ha dado, sino por el contrario, Él quiere que nosotros lo disfrutemos, que podamos comprender que estamos hechos con propósito y ese propósito debería llevarnos a extendernos cada vez más. Nosotros hemos venido estudiando Juan, ¿sí? Juan 7, hoy vamos a estudiar un poco Juan 7 y hemos visto cómo el propósito de Juan al escribir el Evangelio tenía un propósito: mostrarle al mundo, mostrarle a los judíos primeramente y mostrarle al mundo cómo Jesús es Dios y mostrar su poder y mostrar cómo Dios es el proveedor. Y él empieza a utilizar varias palabras que podemos ver de una manera muy sencilla, pero son profundas. Y él empieza a definir que Jesús es el pan de vida. ¿Que Jesús es el qué? El pan de vida. Pero también Jesús define que Él es el agua que da vida, el agua que sacia el alma y demás. Y empieza a darlo como una respuesta ante la necesidad del hombre. Yo quiero que podamos nosotros ver que el propósito de Dios es que en nuestra vida que haya en nosotros una fuente de agua que se extiende a todo lo que nosotros hacemos, que se pueda extender a nuestra profesión, que se pueda extender a nuestro ministerio, que se pueda extender en todas las áreas en las cuales nosotros lo hacemos, en los deportes, en aquellas cosas que practicamos y demás. Dios quiere que seamos constantemente personas que estamos fluyendo y creciendo. Y aquí en este pasaje que les voy a leer es un pasaje donde Jesús ya empieza a levantarse enemigos, donde los fariseos empiezan a verlo con sospecha como tal, y como que sus propios hermanos, aún de sangre, no creen mucho en Jesús y le empiezan a hacer un poco la vida difícil. Y Jesús tiene que ir a Jerusalén precisamente a una ceremonia que están ellos allí yéndose al pasado a traer un tiempo donde el pueblo del Señor salió de Egipto y cómo el Señor lo sostuvo durante el desierto. Y eso es lo que el Señor allí quiere intervenir y quiere unir ese antiguo pacto, lo quiere unir con su propia vida. Y quiero que nosotros podamos ver lo que Dios tiene hoy para respondernos. ¿Para quién? Para aquel que se siente cansado y agotado, para aquel que está estancado, para aquel que siente su espiritualidad no como espiritualidad, sino como religiosidad. El mensaje es para aquel que tiene una desconexión con Dios y viene haciendo las cosas de una manera automática, pero no hay profundidad en su vida. Y esto es lo que Dios hoy quiere hablarnos. Así que lo invito a que podamos ir a Juan 7:37 allí y empieza a hablarlo. En el último y gran día de la fiesta, ¿de qué día? El día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué?
viva. Y luego dice, esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Aquí Jesús empieza a hablarnos de una ceremonia. Primero Juan, recuerden que Juan está escribiendo esto. Juan empieza a escribir que hay una ceremonia o hay una fiesta donde ellos están celebrando la provisión de Dios, de cómo Dios los sostuvo en el desierto al pueblo de Israel. Y ellos están en una fiesta que dura 7 días. ¿Cuántos días dura? 7 días. Y lo que hacían los sacerdotes era que cogían una tinaca que era llena, hecha de oro como tal, iban y sacaban agua de Siloé y luego lo regaban en el altar, como Dios el proveedor, la sed que calmó en medio del desierto al pueblo, y lo hicieron durante los 7 días. Pero llegó ese octavo día, y cuando llega ese octavo día, ese era un día solemne, era un día del silencio, porque era el día que ellos habían estado clamándole a Dios, porque Dios, por lo que habían hecho, pero también porque Dios bendijera su vida, trayendo esa agua de vida para ellos. Entonces por eso lo regaban todo el día, y ese último día todos están en silencio, están en el tiempo solemne, y es el día último. Y allí es cuando Jesús se levanta, dice. Allí generalmente lo que hacían antes los rabí como tal era que se sentaban y enseñaban sentados. Pero en este caso Jesús se levanta en medio de todo el pueblo allí, en medio del templo, y al levantarse dice que habla fuertemente. Y para todos es como, oh, wow, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué Él está rompiendo ese silencio? ¿Por qué Él quiere decir? Y Él no tiene miedo porque aún ya lo está mirando con sospecha, pero Él no tiene miedo porque Él quiere llevar ese mensaje para que todos lo puedan comprender. Y es allí donde dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren eso que está diciendo el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para los religiosos como tal era rasgarse las vestiduras y decir, este man, ¿quién se cree? ¿Cómo? ¿Por qué habla de esta manera? Bueno, nosotros vemos el ser humano necesariamente necesita esa agua de vida. Esa agua de vida que le pueda ayudar que pueda comprender. Jesús, Él les está diciendo, miren, en el antiguo pacto ustedes comprendían y entendían que el agua fue la provisión para los necesitados. Pero Él está llevando este pasaje, un pasaje que está en 1 Corintios 10, donde enseña algo. Que en el antiguo pacto, recuerdan cuando el Señor, ya el pueblo de Israel iba en el desierto. Y cuando iba caminando en ese desierto, de repente el pueblo empezó a quejarse. No, ahora sé cómo no nos van a dar agua. No, pero mire, nosotros extrañamos las cebollas y los ajos, no tenemos ni qué beber, no tenemos nada. ¿Y qué vamos a...? Y empiezan a quejarse. Y le llevan esa queja a Moisés. Y Moisés está enojado, está todo piedro. No, estos manes, yo siempre lidiando con ellos delante del Señor. Y se acerca a la piedra y él empieza y coge una piedra y con la vara que abrió el mar rojo empezó a golpearla. Va, va, va. Y de allí salió, ¿qué salió de esa roca? Agua. Y dice la palabra que esa roca, ¿quién era? Cristo. Que esa roca representa Jesús, la cruz. Y está diciéndole a ellos cuando se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, porque es que yo soy la roca que va a saciar su sed. ¿Y cuál es la sed que está saciando? Todos los seres humanos debemos entender que la única fuente de agua viva es Jesús. No hay ninguna fuente que ningún hombre o semidioses que intentaron ser Dios con sus discursos, ninguno promete la vida eterna, ninguno promete que es la fuente de vida, ninguno lo hace. Pero Jesús osadamente está diciendo, yo soy el agua de vida. Yo soy el que sacio, esa agua de vida que tú y yo necesitamos. ¿Por qué necesitamos esa agua de vida? Es el pecado que se produce en nosotros. La única manera para que esa presión se vaya es a través de la fuente de agua viva.
porque es el único que puede darnos una respuesta y darle una mejora a nuestro corazón por el peso del pecado. Es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Es el único que puede conocernos completamente. ¿Quién nos conoce? Jesús. ¿Por qué decimos esto? Recuerdan que Jesús dice que por Él fue creado todo, lo dice Juan 1. Si hay alguien que puede conocerte, dígale al que está a su lado, Jesús conoce lo que tú haces. Pero Jesús también conoce tus necesidades. Y eso es importante porque yo reconozco que la fuente de vida para mí, que puede saciarme completamente, es Jesús. No hay ninguna otra fuente. ¿Cuál es el problema con el ser humano? El ser humano intenta lo que dice allí la palabra cuando llega y dice: tengo dos cosas contra ustedes, que se han olvidado de mí como fuente de agua viva. Pero también dice que ustedes se han hecho sus propios ¿qué? Sus propias cisternas, sus propios dioses, y que de donde obtienen su fuente o intentan satisfacer su necesidad emocional o espiritual es a través de lo que tienen, a través de lo que ganan, a través de sus familiares, a través de su pareja, a través de las cosas que hay. Tú intentas llenar tu vida con eso. Y el Señor te dice, esa es una gran equivocación. Por eso el Señor se levanta y dice: yo soy esa fuente, eso que va a saciar tu alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Señor los está llamando a ellos a que puedan beber de esa agua que Él tiene para ellos. Pero esa invitación es aquel que tiene sed. ¿Aquel que tiene qué? Sed. Ahora, uno podría decir, ¿por qué la gente no tiene sed? Porque lo que hemos visto en este tiempo es que las personas no trabajan en su vida espiritual ni en su moral, sino que lo que intentan o lo que han abandonado es a Dios, y lo que han intentado es que han puesto la confianza en la ciencia, han puesto la confianza en la tecnología, han puesto la confianza en la filosofía de vida, han puesto la confianza en la política, como ya no ven como la importancia de trabajar con lo espiritual. La única manera que a veces veo gente inteligente tratando de trabajar en lo espiritual es: abrace un árbol, coja un árbol y abraza, fúmese el cilantro, haga ciertas cosas para que realmente de allí usted se une a la madre tierra y demás. Y de allí eso es lo más espiritual. O lo más espiritual es haga yoga. Venga, yo le enseño un mantra y les enseño ciertas cosas, porque eso es como el acercamiento un poco a lo espiritual, ellos llaman así. Pero Jesús dice: no, yo soy realmente el que puede saciar tu alma. Ahora, entonces el ser humano, por estar pendiente de todas esas cosas como una respuesta para su propia vida, entonces no tienen interés, no pueden ver su condición. ¿No pueden ver qué? Su condición. Entonces el Señor está llamando a aquellos que tengan sed. ¿Para qué? Para decirle: yo voy a saciar su sed, pero solamente el que va a ser saciado es aquel que reconoce su condición espiritual. Si tú quieres salir de un estancamiento espiritual, lo primero que tienes que reconocer es que estás estancado espiritualmente. Si tú no reconoces tu condición, no vas a tener sed, porque vas a seguir pensando en aquellas cosas que estás dando confianza, pero no puedes entrar a lo profundo del Señor. Por eso el Señor dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque reconocen su condición y dicen: yo no puedo. Yo reconozco que la fuente de mi vida no son mis logros, que la fuente de mi vida no es la alegría que me das, las cosas que me has dado, sino la fuente de vida eres tú. Miren esto, es tremendo, porque durante 7 días estuvieron como en una fiesta. Pero el Señor llega al último día y les dice: su religiosidad no les sirve de nada para saciar su alma y realmente tener gozo. ¿Me hago entender? Está diciendo: yo soy el agua de vida. Sí, la pasaron muy bien, pero nada de eso lo llenó. Y se presenta el último día con gracia y les dice: yo soy el que va a saciar su sed. Yo soy el que va a saciar tu sed, Israel. Trayendo sus ofrendas, haciendo unas cosas y religiosidad y demás no va a servir de nada, porque yo soy realmente el que va a saciar su alma. Pero mi invitación primeramente es, en esa fiesta del silencio que algunos debemos tener, es preguntarnos: ¿cómo está mi condición? Y no la puedo esconder,
No la puedo esconder porque somos expertos en esconder nuestra condición espiritual. ¿En qué? Somos expertos en nuestros logros, en nuestros trabajos, con las responsabilidades que tenemos, con nuestros papás, aún con el mismo ministerio, lo usamos para esconder nuestra verdadera naturaleza o nuestra verdadera relación espiritual con Dios. Y empezamos a encontrar que allí hay una muerte espiritual o que está pronto para morir. Pero necesito reconocer esa condición para que yo pueda acercarme al dador de esa agua espiritual. Un hombre hace mucho tiempo, recuerdo que de las primeras ilustraciones que uno aprende, recuerdo que una ilustración de un hombre que estaba en Brasil intentando pasar por una cuerda por las cataratas del Niágara, ¿sí? Y tenía que pasar en una cuerda de un lado al otro. La gente empezaba a mirar a ese hombre y decir, wow, tremendo lo que hace y demás. Luego este hombre empezó a pasar con una carretilla y empezaron, uy, tremendo. Al principio él iba a pasar la cuerda y empezó a decirles, bueno, yo voy a pasar la cuerda. ¿Cuántos de ustedes creen que yo la voy a pasar? Y algunos la levantaron, yo creo en eso, yo creo en eso. Algunos dijeron, uy, no, yo todavía como que no creo. Lo segundo que hicieron fue, él empezó a andar con la carretilla y empezaron a decir, y ese man lo que dice realmente es, ¿por qué? Mire lo que está haciendo ahí. Y entonces él dijo, bueno, ya para completar este proceso que quiero mostrarles, ¿cuántos de ustedes se quieren subir a la carretilla? Y más de uno dijo, uy, no, suerte, yo para no me subo porque yo voy y me mato. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Hay tres cosas que se necesitan y las voy a pasar rápidamente para tratar de darte conocimiento, porque no solamente quiero hablarte a tu alma, sino que la palabra traiga conocimiento. Es que hay tres cosas que necesitamos para que finalmente nosotros podamos creer. Lo primero que allí vemos es que los antiguos la llamaban la notitia. ¿Qué es la notitia? La noticia es que para poder yo creer en el Señor como fuente de agua vida y como la respuesta a todas las cosas, tengo que entender que hay una noticia de hay alguien que es un Salvador, de hay alguien que murió en la cruz. Y yo puedo conocer esta noticia. Entonces yo puedo conocer en la noticia que este acróbata puede pasar de un lado para el otro. Bien, perfecto. Tienes lo primero, bien. Pero ahora, ¿qué es lo segundo? Lo segundo que necesitas es ascensión. ¿Y qué es ascensión? Aceptar que eso que este hombre está prometiendo lo va a hacer y que es real. Lo segundo que tú necesitas no solamente es conocer a Jesús como que la noticia de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es la fuente de vida, listo. Lo primero ya lo hiciste. Lo segundo es aceptar esa realidad. Lo único que puede saciar mi alma, lo único que me puede dar salvación eterna es Jesús. ¿Es quién? Jesús. Pero lo tercero que necesito es fiducia. ¿Y qué es fiducia? Es confiar. ¿Es qué? Confiar. Y confiar es subirme en la carretilla. Yo pongo mi confianza en un Jesús. Yo creo su verdad, pero yo vivo en esa verdad. Y hay muchos que solamente no están cerca de la orilla de esa agua que les va a dar vida, pero no llegan y se sumergen en ella porque no tienen la confianza suficiente. Creen en un Jesús como una gran noticia que todo el tiempo nos habla las Escrituras y podemos hablar de su poder y decir, sí, es así, pero lo tercero es vivir con confianza en esa verdad. Amén. Cuando el Señor estaba llamándolos y les está diciendo, vengan a mí, les está diciendo a ellos, vengan a beber a mí, usted debe creer en que yo voy a saciar su sed. Cuando ellos vienen, tienen la confianza, pero cuando beben de Él, es precisamente esas tres cosas que se cumplen. La pregunta para ti y para mí es, ¿en cuál de las tres estás? ¿O puedes entender que estás en las tres? Porque eso es lo que va a hacer que tengas una fe fuerte. Ahora, quiero enseñarte otro pasaje que nos habla precisamente en Ezequiel. Dice versículo 43. Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció en su gloria. Pero miren cómo el poder de Dios se empieza a manifestar. Voy a hablarles de Ezequiel. ¿Cómo se llama el hombre que va a hablar? Ezequiel. Miren a Ezequiel. Ezequiel, el pueblo de Israel, fue tomado por los babilónicos. Y se fueron a vivir el pueblo de Israel. ¿A dónde se fue a vivir?
a Babilonia. Cuando se fueron a vivir a Babilonia, allí se levanta un profeta llamado Ezequiel. Y Ezequiel dice esto porque Dios le da una profecía y él empieza a ver lo que el Señor iba a hacer con ese pueblo cuando retornara a Israel. Amén. Y mira lo que dice allí, versículo 47, capítulo 47, versículo 1 en adelante. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hacia la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Miren esto. El Señor le lleva a que él pueda ver el templo del Señor. ¿Que pueda ver el qué? El templo del Señor. ¿Y qué ve en ese templo? Él empieza a ver que ese templo empieza a salir el agua. No sé si a usted se le ha inundado la casa alguna vez, ¿sí? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez se le dejó la llave abierta y cuando llegó el apartamento estaba vuelto nada? No sé si le llegó a pasar a usted y su mamá casi lo mata porque fue usted el culpable. Sí, solo fue usted fue el culpable. Pero aquí él empieza a ver algo. Él llega al templo y del templo empieza a ver que el agua empieza a salir por debajo de la puerta del templo y empieza a recorrer el oriente y empieza a mostrarle a través de la visión, el ángel, él empieza a mostrar que 530 metros, él sale un poco y el agua empieza a cubrir sus tobillos. ¿Qué empieza a cubrir? Los tobillos. Luego sigue avanzando y ahora le cubre las rodillas y luego el lomo. Y él empieza a ver cómo esa agua empieza a traer vida en medio de ese desierto. Y él empieza a ver que esa agua empieza a llegar al Mar Muerto. ¿A dónde empieza a llegar? Al Mar Muerto. Y que a través de esa visión, él ve que en el Mar Muerto habían peces. Recuerden que el Mar Muerto es un lugar donde no hay vida, porque toda el agua está allí estancada y allí no hay no hay naturaleza para sobrevivir. No hay animales, no hay nada, porque toda la sal está represada allí. Está tan represada que hagan de cuenta que es como un mar que fuera una gelatina. Usted se puede sentar allí, literal, hay fotografías de eso, creo que alguna vez lo presentamos acá, y literalmente se podían sentar en una gelatina de la sal tan tremenda que había allí, pero era infructífero, o sea, no daba fruto como tal. Entonces él está diciendo, miren, lo que Dios quiere hacer sobre su pueblo es empezar a traer agua viva, para que empiece a traer vida, para que empiece a traer vida para todos. Él está diciendo, lo que el Señor hace es que yo voy a saciar su sed, pero yo les voy a dar de mi espíritu. ¿Les voy a dar de qué? ¿De mi qué? De mi espíritu. Y el espíritu representa el agua. Cuando está hablando el Señor que el propósito que Dios tiene contigo y conmigo es que en nosotros haya una fuente de agua, porque el Señor está con nosotros como ese templo, pero en nosotros está esperando que fluya el Espíritu Santo, que haya vida, que cuando busquemos su presencia nos apasionemos por ella, que podamos adorar completamente y que cada alabanza, cada adoración la podamos disfrutar, que su presencia venga y active los dones y active el fruto del Espíritu sobre nosotros y que podamos ver la obra como una manifestación de amor. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. Es un gozo que te supera, es un gozo que no proviene de los hombres, pero que proviene de Dios. Esa es la llenura del Espíritu. Amén. De eso es que el Señor está hablando. Les está diciendo, si vienen a mí, no solamente voy a saciar mi agua, no voy a saciar su sed,
sino que además les voy a dar de mi espíritu para que su espíritu puedan correr. Mire su vida, pregúntese esto. ¿Usted es un agua estancada? Porque el agua estancada empieza a oler mal. No influye a nadie. Si hay algo más peligroso en el liderazgo, es cuando un líder se estanca. Porque esa agua que promete muchas cosas deja de crecer, deja de inspirar a otros, deja de hacer su llamado y deja de tener una intimidad con el Padre, porque es un agua estancada. Y esa agua estancada no puede fluir. Y el mar muerto sencillamente es un lugar donde toda el agua va a parar allí y no va a ninguna otra parte. Pregúntate a ti, ¿será que hay áreas de tu vida que están como el mar muerto? Que no avanzas, que te sientes estancado, que tu relación con Dios no pasa, que tus oraciones no fluyen y demás. Pero ese no es el propósito del Señor. El propósito es que podamos nosotros crecer en esa fe. Cuando estaban en los tobillos allí, Ezequiel, es una fe inicial. Es esa fe donde tú empiezas a creer y tú empiezas a decir, no, esto es de Dios, aquí el Señor va conmigo. Pero luego cuando va a las aguas a las rodillas, representa oración y entrega. O sea, entre más compromiso hay con el Señor y en esa búsqueda profunda del Señor, el agua empieza a llenar tu ser. Primero empieza con una fe, un paso de fe para creer. Hay algunos que quieren orar, pero no son capaces de lanzarse a orar. Algunos quieren ver su vida, la de su familia bendecidas, pero no quieren pagar el precio de la oración, no quieren sumergirse en esa agua, porque el Señor nos da esa provisión por medio de su Espíritu. Pero no hay una entrega. Y aquí empieza a hablarnos de esa entrega, de cómo entre más da, entre más pasos de fe, esa agua empieza a envolverlo completamente todo. Y esa agua llega a los lomos. Y esa agua es una fortaleza espiritual, porque entiendo que en las rodillas no me llega todavía, pero el permanecer en el Espíritu hace que pueda fortalecerme completamente. Eso es lo que dice allí su palabra. Y esa es la invitación para ti, para mí. Dígale al que está a su lado, espero que tú seas fuente de agua viva. Cuando hablamos de fuente de agua viva, es que des vida, que inspires a otros, que inspires a tu familia, que tú como papá, como mamá puedas inspirar a tus hijos a que puedan conocer a un Dios, no una religión, sino que lo estás viviendo. Eso es lo que quiere traer el Espíritu sobre tu vida, un fluir cada vez mayor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no fluye ese río de agua en mi vida? Y podríamos hablar de 5 cosas. La primera, dice la palabra en Juan 15:5, que separados de mí nada pueden, ¿qué? Hacer. Y me está diciendo que si hay algo que pueda apagarme y que me lleva a tratar de beber en el mundo, beber de la tecnología, beber del entretenimiento, beber de los hombres, es cuando yo no permanezco en Jesús, cuando me he desconectado de la fuente. Tú no te puedes desconectar de la fuente. Tu relación con Dios es peleada, porque tu carne se va a levantar y no quiere orar. No, ella finge ser espiritual, te acorrala de tal manera que tú empiezas a pensar, ya conquisté la carne sigue siendo carne y en la carne no podemos esperar nada bueno. Pero a veces pensamos que mi conexión con Dios debe estar de acuerdo mi carne para que me conecte con Dios, y eso no va a pasar, porque tú y yo necesitamos todavía ser transformados en nuestra carne. Pero si tú no lo ves, no entiendes que el enemigo utiliza todas esas artimañas para seducir tu carne y para que tú no pases tiempo con el Señor, para que tú no permanezcas. Satanás está usando toda su fuerza, todo su poder sobre tu vida para que te desconectes de la fuente de agua viva. Si no lo ves, si no disciernes esa pelea, entonces el enemigo va a hacer contigo lo que quiera. Lo segundo, que Isaías 59:2 dice que hay algo que nos separaba de Dios, y es el pecado. El pecado bloquea el cauce con la relación con Dios, el fluir con Dios. Porque el pecado de alguna manera empieza a endurecer el corazón, y el pecado lo que hace es que te habla al oído de que como estás no necesitas de Dios. No sé, a veces subestimamos esta parte,
Porque a veces alguno pudo haber visto pornografía, alguno pudo haber visto, habló mal de alguien, alguno pudo haber robado algo, alguno pudo haber intervenido con injusticia en una situación, alguno pudo haber hablado de una manera grosera y irrespetuosa hacia alguien, pero desmeritamos eso y no lo llamamos pecado. Y no nos damos cuenta porque empezamos nosotros a enfriarnos y el corazón a endurecerse. Porque el pecado fríamente es como un silencio que viene sobre tu vida para tratar de decirte no pasa nada. ¿Viste pornografía y no pasó nada, ves? Hablaste de alguien y no pasó nada. Te robaste algo y no pasó nada. No sucede nada. Sí está pasando. Tu corazón se empieza a endurecer poco a poco y si no disciernes esa muerte espiritual, entonces vas a estar postrado reclamando agua y en lugar de ser fuente de agua viva, te vas a convertir en un charquito, en un charco, donde cuando alguien va a ir a beber de ti dice, uy no, eso está muy cochino, eso está muy sucio, porque no inspiramos a nadie. El corazón se empieza a endurecer de tal manera que no percibimos. Miren a Sansón. Sansón empieza a jugar con su vida espiritual. Sansón sabía que no tenía que meterse con otras mujeres de otras tribus y se metió con ellas. El Señor le dijo que no se podía meter con prostitutas. ¿Y qué hizo Sansón? Prostitución. El Señor le dijo, no cuentes tus secretos, el secreto que tú y yo tenemos. Y él empezó a ceder. No mires a la mujer del prójimo, no mires con inmoralidad. Y él empezó a permitir, hijo, pero yo siento la fuerza. Pero un día su fuerza se fue y nunca pudo percibir cuando el Espíritu Santo se fue. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se va. ¿Qué? Se va. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se apaga. Y cuando habla la palabra de que el Espíritu Santo se apaga, es que el Espíritu Santo no se va, permanece en ti, pero es inoperante, porque el pecado se ha atravesado para que no puedas recibir la fuente de agua viva. ¿Qué cosas tienes que arreglar con Dios? ¿Qué cosas tienes que arreglar con Dios? Hay cosas que tú no puedes dejar allí como si nada, como si fuera un paisaje más. Necesitas eso. Lo tercero, se conformaron con experiencias pasadas. Efesios 5:18. Cuando tú empiezas a no querer esa agua de vida, empiezas a vivir de lo que un día hiciste, de los que evangelizaste una vez, de cómo Dios te usó predicándole a otros, de cómo Dios te usó con jóvenes, con niños, con familias. Otros recuerdan una historia con Dios y viven solamente de esa historia porque piensan que allí se estancó y que no hay nada bueno para ellos o nuevo para ellos. Y entonces el estancamiento, la fuente de agua no viene sobre su vida porque se conforman con experiencias pasadas. Porque no fluye ese río, porque no dejan fluir, no dejan fluir hacia otros, no dejan que esa agua fluya hacia otros. ¿A qué me refiero? Mírenme aquí. No vas a poder fluir como agua viva, o no vas a poder reclamar de esa fuente cuando esa agua que tú tienes no se la das a otros. O sea, el Señor lo que está diciendo a Ezequiel le dijo, mire, yo le doy de esa agua, pero para que se las den a otros. Y el propósito tuyo es de servir a otros. Recuerdo una charla que tuve en la universidad con un profesor ateo. Y ese profesor ateo, en esa conversación, él decía, el propósito del hombre, porque el espiritual me puede enseñar, pero el propósito del hombre en esta vida es servir. Y este man, pues qué hablar. Pero cuando yo veo las escrituras, tiene que ver con eso. Cómo un ateo lo entiende y tú y yo no lo entendemos. Que el propósito de Dios es llenarnos de agua viva para que podamos llevar esa agua a otros, para que podamos hablarle al que está estancado, al que no conoce del Señor, aquel que necesita de Jesús, aquel matrimonio que está por acabarse, aquella adicción de ese hombre que necesita de Dios, aquel que está confundido. Tú y yo somos llamados a ser agua para ellos. Somos llamados a tocar vidas. No, nos quejamos de la política y que cómo están en conflicto y cómo está esto y cómo está lo otro. Y mire mi sobrina y mire mi sobrino y mire mi abuelita. Pero somos llamados a ser fuente de agua viva.
Pero sabes, el enemigo sabe que tú eres un hombre y una mujer de propósito y hará todo lo que sea para que tú olvides tu propósito y dejes de entrar a esos niveles que el Señor te quiere llevar. Eso es lo que quiere hacer Satanás con tu vida. Si no lo comprendes, te ha llamado y te va a colocar más cargas, más trabajo, más necesidades, y tú vas a seguir cayendo en ese juego, pero no vas a poder comprender que Dios te ha llamado para poder tocar a otros. Amén. Lo otro es que confunden al espíritu con emociones. Romanos 8:14. Confunden el espíritu con emociones y son adictos a las emociones. Y si las emociones no están, entonces a veces cuando tú vas a pedir perdón al Señor, tú dices, pero es que no lo siento, pastor. No lo siento. No lo siento. Porque son esclavos de las emociones, porque tienen que sentir algo sobrenatural. Esto es fe, es creer. Y claro, yo voy con un corazón arrepentido y le digo, Señor, mi corazón se ha endurecido, pero por obediencia a ti te pido perdón, y abandona ese ritual de las emociones. Porque las emociones llegan como, ay, me llegó la rosa de Guadalupe, la flor. Voy a pedir perdón, ven, ay, sí, te quiero, te amo. Ay, no, charla hoy estuvo tremenda, pero lo que más me gustó fue la alabanza cuando estaban adorando. Yo allí sentí la unción del Señor y allí sentí ganas de ir a pedir perdón, pero se acabó la canción y se me perdió el deseo. Porque confundimos emociones con lo espiritual. Y a veces el Señor nos frena en lo emocional para que podamos crecer en lo espiritual. Amén. Necesito reconocer que entonces ¿cómo puede fluir en mí el río de agua viva? Por varias razones. Lo primero que debes hacer para que realmente puedas ver eso en tu vida es reconocer que tienes una necesidad del Señor. El borracho nunca va a dejar de ser borracho si no reconoce que está borracho. El espíritu no llena corazones llenos de orgullo o distracciones, sino corazones vacíos que claman por él. Amén. El Espíritu Santo, como el Señor es un caballero y el Espíritu Santo dice, tú te sientes suficiente, no te toco. Pero cuando el Espíritu ve que tú tienes una necesidad por él, el Espíritu Santo empieza a ser lleno por medio del Espíritu hacia tu vida. Lo segundo que debes hacer es ir a Jesús. Vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. No necesitas una maratón de Netflix. No necesitas que tu pareja te lleve flores o mariachis para que... No, ve a Jesús. Eso es lo que necesitas para que realmente pueda volver a fluir esa agua, esa relación, esa intimidad, ese poder del Espíritu sobre tu vida. Lo otro es bebe del Espíritu Santo. El que cree en mí y beber es recibir. Yo entiendo que el Espíritu Santo no funciona como Espíritu Santo, lléname. Oh, ven a mí. No, el Espíritu Santo, como lo estudiamos nosotros en estos primeros pasajes de Juan, el Espíritu Santo, Él actúa como Él quiere, pero Él lo que está esperando es rendición. ¿Qué está esperando? Rendición. Kathryn Kuhlman es una mujer, desde muy joven empezó a ser una mujer que Dios usaba tremendamente con milagros. Y ella empezó a ver cómo Dios la usaba. Y ya de repente en una de las campañas de evangelización se encontró con un evangelista y empezaron en una campaña de evangelismo. Pero pasó que este evangelista estaba casado. Y el man estaba casado y demás, y ella empieza a sentir un sentimiento hacia él, y el man se separa de su esposa. ¿Y con quién creen que se casó él? Con Kathryn Kuhlman. Y el Señor le dice a él que es necesario que no se meta con él. Y dice, yo tomé esta decisión y esa decisión me dañó completamente mi vida. Sentí, dice ella, que el Espíritu Santo me había abandonado. Sentí que los milagros y las cosas con las cuales Dios me usaba como una fuente de agua viva hacia otros, como una llave abierta, se había cerrado ese grifo y finalmente no podía crecer. Hasta que un día uno de los llamados del Espíritu Santo tuvo una convicción tan fuerte de pecado que en ese momento tomó una determinación de separarse. Y dice, si me toca morir 1000 veces lo haré, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque reconoce eso como una entrega y una renuncia completamente a sí mismo. Y allí fue donde Kathryn Kuhlman empezó a ser usada por Dios nuevamente. ¿Qué necesitas morir? ¿Qué necesitas sacrificar?
Hay cosas que tienes que entregar, hay cosas que tienes que dejar, porque el Señor no va a permitir tu falta de entrega, no va a permitir que el Espíritu Santo te pueda llenar. El Señor lo que quiere es que limpiemos ese cauce. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Cuando empezamos nosotros a entrar en esos periodos de santificación con Dios, donde empezamos a decirle: Señor, santifícame, límpiame. Pero ojo con esto, yo no puedo caer de una manera religiosa. ¿Y qué es una manera religiosa? Yo lo que necesito es ayuno, yo lo que necesito es orar, yo lo que necesito es... Pero tu corazón no está lejos de lo que estás haciendo. Necesitas al Espíritu Santo para ser guiado por eso. Necesito mantener una comunión con Dios. Efesios 5:18. Sé continuamente llenos del Espíritu. ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y representa eso, que tengo que mantener una comunión con Dios. Pregúntale al que está a su lado: ¿tú peleas por la comunión con Dios? Y ahora dígale: no se haga la abeja, respóndame. Necesitamos mantener una comunión con Dios. Y lo otro que debo hacer es dejar que el río fluya. Escúcheme. Lo otro es que necesito que el Espíritu de Dios fluya hacia otros. Cuando la palabra del Señor enseña que ahora nosotros somos piedras vivas y que ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios, donde el Señor habita en nosotros. Cuando tú vas a una persona y la ves con necesidad, tú estás propiciando un encuentro con Dios, porque tú eres tabernáculo. Porque en ti mora la presencia del Espíritu Santo, y cuando te empiezas a predicarle a alguien, a hablarle a alguien, a mostrarle a Dios a alguien, es sencillamente porque tú tienes el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Conocer a Jesús y ahora conocer a Jesús como la esencia de todos. Ese es el propósito. Cuando tú hablas a otros, tú empiezas a ver el poder de Dios en otro, y eso empieza a alimentar tu fe, porque es la manera como funcionamos. Pero cuando tú no le hablas a otros, no compartes a otros, empieza a venir el estancamiento, y eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros seamos corrientes de agua que viva. Hay un hombre llamado Smith Wigglesworth. Smith es un hombre que vivió como en la década del siglo XVIII, siglo XIX. Y este hombre era un hombre sencillo, era un plomero inglés, sin mucha educación, y el man era tartamudo. Y era con un carácter difícil. El man tenía a su esposa, pero el man era como recio, eso contestaba con una piedra en la mano. Pero el man amaba a Dios y iba a la iglesia, pero realmente no tenía cambios significativos en su vida. Y servía, pero a regañadientas. Pero él sentía que su vida espiritual era seca. O sea, él sentía: no, aquí no pasa nada, yo voy, levanto las manos, pues no pasa absolutamente nada. Él también predicaba, pero sus frutos no producían nada. O sea, como que predico, pero no pasa absolutamente nada. Su esposa Polly, así se llamaba su esposa, era una predicadora de la familia. Ella predicaba mucho para la familia y demás. Y Smith apenas podía orar en voz alta sin trabas por su tartamudez y demás. Entonces él un día asistió a una reunión del Ejército de Salvación, cristianos como tal, y escuchó un mensaje sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con él? Smith quedó impactado cuando él empezó a escuchar del Espíritu Santo, cuando decía: no basta con ser salvo, estaban dando allí el mensaje, sino que Jesús quiere llenarte hasta que tu interior corran ríos de agua viva. Imagínense, él recibió eso y él empieza a orar. Y él empieza: Señor, yo creo en ti, pero necesito ese río. Empieza a clamarlo. Yo creo en ti, pero quiero ese río sobre mi vida. No quiero hablar de poder, quiero vivirlo. Tremendo eso. Él está diciendo: yo eso que veo allí, yo lo quiero vivir, yo quiero impactar a otros, quiero eso. No solamente la salvación. Y el man pasan días clamando y clamando, hasta que una noche, mientras oraba, solo en su habitación, el Espíritu Santo lo llenó completamente con una fuerza que él no podía allí creer. Sintió un fuego dentro de su corazón, una presencia tan intensa que comenzó a llorar y a reír. Y hablaba en lenguas,
empezó a tener una explosión en su corazón, de un mover espiritual. Era como si un río de amor, decía él, de gozo y poder me atravesaran. Desde ese día nunca más fui el mismo. Y ahí empiezan los milagros. Este hombre se caracterizaba. Un día se acerca una mujer y le empieza a decir a este hombre: mi esposo se murió, por favor ayúdame. Este hombre se fue para la casa de esta mujer y lo encontró allá tirado en la cama. Él agarró con sus dos manos y lo puso contra la pared y empezó a orar: en el nombre de Jesús, ahora tú vives. Y lo soltaba, ¡pah! Se caía al muerto. No pasa nada, no pasa, algo pasó. Vuelve nuevamente y lo agarra y lo coloca otra vez contra la pared. En el nombre del Señor, este hombre vive ahora. Y entonces pum, lo soltó y ¡pah! Otro porrazo. Menos él estaba muerto. Entonces nuevamente lo levanta. Y en el nombre del Señor. Y cuando él clama, de repente lo soltó y se pudo sostener en sus pies. ¡Wow! El río de Dios sobre su vida. Lo mismo pasó con un bebé. Le trajeron un bebé que estaba muerto, de una mamá en sus brazos le lleva al bebé. Me impresionaba leyendo eso porque hizo exactamente lo mismo. Cogió al bebé y lo puso contra la pared y oraba: Señor, tráelo a la vida. Y pum, se caía otra vez. Pero un bebé, ¿cómo hacía eso? Lo dejaba allí. Hasta la tercera vez que finalmente el niño empezó a toser y demás y empezó a vivir. Tremendo. Pero encontré algo más. Un día se acerca un hombre paralítico, en una silla de ruedas, porque sus dos piernas no las tenía. Tenía los dos muñones. Y él le dice: mire, yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Y él le dice: mire, mañana lo que va a hacer, le dice este predicador Smith, le dice: mañana muy temprano se va a ir a una zapatería y va a comprar un par de zapatos. Y los va a comprar de la talla 8. Y el man al otro día se fue: yo no sé qué estoy haciendo porque no tengo piernas. Y va al otro día y empieza a decirle, cuando le dice al vendedor: por favor, un par de zapatos talla 8. Y el hombre: pues, debe ser para otra persona. Se lo dan a este hombre, él se lo empieza a poner en el muñón y empieza a crecer una pierna. Y luego empieza a crecer la otra pierna. Y estos milagros de Smith. ¿Qué tenía Smith? Ahora, hay alguien que viene más cerca a nosotros, alguien que yo admiro mucho y que a mí me gustaría que nuestro ministerio se pareciera a este ministerio, que es el ministerio de David Wilkerson. David Wilkerson murió aproximadamente en el 2014. Un hombre íntegro, un hombre que cuentan sus hijos, porque ni siquiera él lo contaba, que él a veces iba a los velorios y él empezaba a orar y se iba, y de repente salían estos hombres muertos vivos. Un hombre que antes de que viniera el ataque a las Torres Gemelas, él se mete con Dios y le dice: viene un juicio sobre Estados Unidos. Y él tenía a pocos metros su iglesia. Y él empieza a clamar para que esa iglesia clame por misericordia. Y varios de los que vivían allí, o de los que pertenecían a esa iglesia, trabajaban en las Torres Gemelas. Y que ese día, cuando sucedió eso, más de 32 personas que eran de su iglesia, muchas de ellas se levantaron tarde, muchas de ellas el celular, su aparato que lo levantaba no los despertó, muchos por alguna razón, y ninguno de ellos llegó allí a las Torres Gemelas. Pero los inicios de David Wilkerson me encantan, porque los inicios de David Wilkerson es una iglesia pequeña. Él está como en Pensilvania. Él empieza y prende su televisor y empieza a ver que unos hombres, una pandilla, cogieron a un niño, a un joven discapacitado, lo golpearon y lo volvieron una nada. Y este hombre siente, en lugar de decir que los encarcelen y que los maten por desgraciados, él siente que estas personas necesitan misericordia. Toma mucho dinero y el poco dinero que tenía hace como una recolecta para comprar el viaje, y llega ya en pleno juicio con una Biblia en la mano. Y se mete en el juicio y empieza a interrumpir: no, ellos necesitan misericordia, ellos necesitan de Jesús. Y lo empezaron a muchos de ellos a burlarse de él. Y él empieza a hablarle a Nicky Cruz. Y él empieza a hablarle al jefe de la pandilla, que se llama Nicky Cruz, y le empieza a hablar. Y él le dice: hermano, si usted me sigue hablando de su tal Jesús, lo pico.
Y el man dice, así me tenga que picar, pero yo le tengo que clamar así, píqueme lo que quiera, pero yo te tengo que decir que Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y finalmente Nicky Cruz aún todavía vive y es un gran predicador porque pudo ganarse a esas personas. ¿Saben qué tienen ellos? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva que cambian, que transforman. Ese mismo Dios de estos hombres es el mismo Dios que tú y yo tenemos, pero que lo tenemos limitado. Porque tú y yo entiendo, miren, si hay alguien que es quisquilloso con los milagros y demás, soy yo, porque yo sé que en muchas cosas hay manipulación, pero si algo he podido ver en mi vida es vidas transformadas por Jesús. Milagros sobrenaturales donde una persona un día se dispuso y dejó las drogas y nunca más lo volvió a tocar. Yo soy un testimonio de eso, de cómo mi vida como tal fue transformada en un instante, en un momento por el Señor. El Señor quiere tomarte de tu estancamiento y decirte, el Espíritu Santo te quiere llenar en una relación con Dios, en una intimidad como nunca antes, donde no necesites mendigarle a este mundo, ni a tu carne, ni a Satanás, que llene tu necesidad espiritual. Por eso, iglesia, en esta mañana el Señor nos ha llamado a que reconozcamos que necesitamos ir a la fuente, que es Jesús, y que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo para satisfacer todas nuestras necesidades, pero también para ser usados por otros, pero también para que podamos disfrutar la intimidad con Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, mi Señor, que podamos nosotros entrar a reconocer tu palabra, Señor, como esa revelación y esa invitación divina para entrar a ese fluir espiritual, Señor, que tú deseas y quieres para nosotros, Señor. Te lo pido, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que nos acompañaron en esta reunión, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.